Si tuvieras que definir qué es lo que hace único al cristianismo, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que lo distingue de todas las demás religiones del mundo? ¿Qué es lo que hace al cristianismo especial? Claro, nuestra mente inmediatamente se inunda de respuestas posibles. Algunos tal vez en este momento están pensando en la doctrina de la Trinidad, que hay un solo Dios, pero que subsiste eternamente en tres personas distintas, iguales en esencia e iguales en gloria. Otros tal vez estarán pensando en la encarnación, que el Hijo eterno de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y muchos con razón tal vez mencionarán el Evangelio, ese mensaje glorioso en el que Dios hizo todo lo necesario para reconciliarnos consigo mismo por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y la verdad es que nadie estaría equivocado. Todas esas doctrinas son esenciales al cristianismo. Pero el pasaje que vamos a estudiar hoy añade un distintivo aún mucho más desconcertante. Un distintivo especial. Uno que rara vez se menciona, pero que revela de manera visible lo radical de nuestra fe cristiana. Los invito esta mañana a que abran sus Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Porque aquí no encontramos a Cristo exigiendo homenaje, no encontramos a Cristo rodeado de aplausos, ni mucho menos vestido de ropas reales. Aquí encontramos a Cristo ceñido con una toalla, en silencio, inclinándose con un lebrillo en mano para lavar los pies de sus discípulos. Recuerden, Jesús estaba a menos de 24 horas de entregar su vida en rescate por los suyos y de experimentar la mayor agonía posible. Y sin embargo, Juan nos dice que Jesús se levantó en medio de la cena para servir. Para servir. Siendo el único verdaderamente digno de gloria en ese aposento alto, Jesús fue el primero en postrarse. Y es allí, creo yo, donde emerge, donde se levanta una de las verdades más extraordinarias del cristianismo. En todas las religiones del mundo, el fundador, el líder, es servido por sus seguidores. Le construyen templos, le entregan su dinero, lo rodean de honor y orientan toda su vida para ajustar la comodidad de esa persona. Pero no así en el cristianismo. Nuestro Señor no vino para ser servido a la tierra, sino que vino para servir. Su ministerio, de principio a fin, estuvo marcado por el servicio. Su trono fue un pesebre, su cetro una toalla y su corona una de espinas. Nadie ha descendido tan bajo por amor, ni ha levantado tan alto a seres indignos como nosotros. Y si esto es lo que hace al cristianismo único, diferente, especial entre todas las religiones del mundo, entonces el llamado para nosotros esta mañana es muy claro. Nosotros, como seguidores de Jesús, también debemos servir. Debemos servir. No a nuestra manera, ni según nuestro criterio, sino a la manera estipulada por Cristo. Porque el ejemplo de nuestro Señor no solo es admirable y digno de ser reconocido, sino que además es obligatorio. Noten en Juan 13, versículo 14, después de la escena que vamos a estar estudiando esta mañana, Jesús le dice a sus discípulos: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿vosotros qué? También debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿vosotros qué? También hagáis.
Es de carácter obligatorio el ejemplo de Jesús. No solo es admirable, y en los versículos que vamos a estar estudiando esta mañana, veremos entonces 3 elementos del servicio de Jesús que moldean el nuestro, que desafían nuestro servicio en la iglesia, y esos serán su conocimiento, su compasión y su conducta. Pero antes de entrar en el texto, oremos al Señor y pidámosle de su gracia para poder entender la palabra. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana y lo hacemos con gozo, con regocijo, sabiendo de que en tu palabra encontramos palabras de vida, sabiendo que en tu palabra encontramos consejo eterno, un consejo que nunca falla, que siempre nos guía en la dirección correcta porque procede de ti. Padre, es en esta mañana que venimos a entronizar tu palabra y darle el lugar central que se merece. Dejar que tu palabra desafíe nuestros motivos, mire en lo más profundo de nuestro corazón y nos convenza de pecado, nos muestre de qué pata estamos cojeando, Señor, para que podamos no solo arrepentirnos de la manera en que hemos andado hasta ahora, sino que además podamos ser cambiados a la imagen de Cristo. Para eso fuimos salvados, no para tener vida eterna, no para tener necesariamente, o para no ir al infierno. Fuimos salvados para ser a imagen de Cristo Jesús, a ser como Cristo. Por eso estudiamos tu palabra, por eso la elevamos, Señor, en medio nuestro. Y venimos hoy pidiéndote que tu Santo Espíritu nos pueda abrir los ojos de nuestro corazón para entender las maravillas de tu ley. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro. Amén. El título de mi mensaje esta mañana es La grandeza del servicio. La grandeza del servicio. Y nos vamos a estar enfocando particularmente en los versículos del 1 al 5 de Juan capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido del Padre y a Dios iba, dice el versículo 4 que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Noten cómo Juan abre este relato. Lo abre de una manera que encierra la grandeza del momento, de lo que estaba sucediendo en esa noche en el aposento alto. Dice el versículo 1 que antes de la fiesta de la Pascua, es decir, 24 horas antes de que los corderos fueran sacrificados en el templo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiero llamar su atención, en primer lugar, al conocimiento que Cristo tenía antes de servir a sus discípulos. Si ese es el primer elemento, si están tomando notas, ese es el primer punto, el conocimiento que tenía Cristo antes de servir a sus discípulos. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Él sabía que esta era su hora. Finalmente había llegado. Jesús no fue sorprendido. Jesús no fue atrapado por las circunstancias de esa noche. Nada lo tomó a él desprevenido. Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir en 24 horas. Él tenía una perspectiva cósmica, un preconocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Y esto es algo, por cierto, que vemos una y otra vez marcado en el libro de Juan.
Nosotros leemos varias veces que hubieron otros momentos en la vida de Cristo en donde el reloj celestial marcaba otra hora. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús está en Caná y él mismo declara: aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido. En Juan 7:30, en Jerusalén, sus enemigos intentan adelantar el reloj celestial tratando de arrestarlo, pero dice el texto que ninguno le echó mano, ninguno lo pudo agarrar porque aún no había llegado su hora. Y lo mismo sucede en Juan capítulo 8, versículo 20. Después de una confrontación que tuvo Jesús con los fariseos, dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y noten, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero llegamos al capítulo 12 de Juan y el tono cambia. El tono cambia. Por primera vez en su ministerio, Jesús anuncia lo siguiente, versículo 23 de Juan 12. Jesús le respondió diciendo, escuchen: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora, dice Jesús. Es decir, el calendario, el reloj celestial marcaba que ahora era el momento para consumar su obra, para consumar, para terminar, para cumplir con su misión de venir a rescatar a los suyos. Y esto, por supuesto, el hecho de que el Hijo del Hombre sea glorificado, implicaba que Cristo tenía que ¿qué? Tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que ascender al cielo. Es decir, Juan 13:1, pasar de este mundo al Padre implicaba recorrer el único camino posible, el de la cruz. Tenía que pasar por ese camino. No había otra alternativa, no había otra vía. El camino de regreso a la casa del Padre pasaba inevitablemente por el Calvario. Pasaba por la cruz. Cristo primero debía cargar con la culpa del pecado, debía soportar el abandono de los suyos, debía enfrentar la ira de Dios. El Hijo de Dios debía ser inmolado como el verdadero Cordero Pascual. Y sin embargo, el texto dice que sabiendo todo esto, sabiendo que el Calvario era la única vía posible para volver a la gloria que compartía con el Padre desde la eternidad, ¿saben lo que hace Jesús? Se inclina a lavar los pies de sus discípulos. ¡Qué cuadro más conmovedor! ¡Qué cuadro más extraordinario! Jesús piensa en 24 horas de ser inmolado en la cruz. Él podría haberse apartado en silencio, meditando en la agonía que lo aguardaba. Él podría haberse retirado a orar, anticipando el peso del pecado que pronto él iba a cargar sobre su cuerpo. Él podría haber sentido el desprecio de este mundo ingrato, consciente de que pronto, muy pronto, él sería traicionado, él sería negado y él sería abandonado por todos aquellos a quienes él mismo amaba. ¿Y saben cuál es el punto del pasaje? Que él no decidió hacer ninguna de esas cosas. No decidió retirarse, no decidió salir, apartarse, no decidió haber sentido desprecio. En lugar de encerrarse en sí mismo, Jesús esa noche decidió entregarse. En lugar de buscar alivio, ofreció servicio. En lugar de
tal vez cuidar de preservar su dignidad como el Hijo de Dios, saben que toma una toalla. Y sabiendo que en pocas horas sería traspasado por la justicia de un Dios 3 veces santo, Cristo decide esa noche humillarse para limpiar los pies de hombres frágiles, de hombres temerosos, de hombres tercos. Aquellos pies que pronto iban a correr, aquellos pies que pronto iban a huir por sus propias vidas, Jesús decide esa noche arrodillarse a servirles. Y así comienza esta escena gloriosa, maravillosa, con un conocimiento perfecto de lo que iba a suceder y al mismo tiempo una entrega voluntaria que desafía todo sentido humano, toda tendencia humana. Jesús sabía otra vez todo lo que se avecinaba, pero Él no permitió que todo ese sufrimiento interrumpiera el servicio que Él le quería dar a sus discípulos. La cruz estaba delante de Él, pero también estaban sus discípulos. Y entre ambos, entre la cruz y sus discípulos, escogió primero amar a los suyos. Y esa es la grandeza del servicio de Cristo. Que Él, con conocimiento del sufrimiento que se avecinaba, así y todo, Él decidió amar a los suyos hasta el final. Pero noten que el conocimiento de Cristo no termina ahí. No termina solo en su sufrimiento, sino que también se extiende a la soberanía que tiene Cristo. Noten en los siguientes versículos. Juan añade otra dimensión gloriosa del servicio de nuestro Señor. Dice versículo 3, sabiendo, noten, nuevamente se usa la misma palabra del versículo 1. En el versículo 1 él sabía que su hora había llegado, sabía que su sufrimiento se avecinaba. Y ahora en el versículo 3 dice, además de esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena. Noten cómo la escena avanza en profundidad, avanza en riqueza teológica. Cristo no solo sabía que se avecinaba el Calvario, Él también era plenamente conocedor, Él era consciente de lo que Él poseía, quién era y a dónde iba. Eso lo vemos en el versículo 3. Vemos 3 aspectos en el versículo 3 que gobernaban el corazón de Cristo esa noche. Primero, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Eso es lo que dice el texto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a su soberanía absoluta, a su dominio sobre todo lo creado. Esto ya había sido, por cierto, establecido antes en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 35, dice así, el Padre ama al Hijo y todas, no algunas, y todas las cosas ha entregado en sus manos. Esto implica que incluso durante su encarnación, durante su ministerio terrenal, nunca hubo un solo instante, nunca hubo un solo momento en que Cristo dejara de ser el Señor de todas las cosas. Todas las cosas les habían sido entregadas en sus manos. Eso es lo primero que nos dice el versículo 3. Segundo, Jesús sabía además que había salido de Dios, dice el texto. Y esto lo vemos en repetidas ocasiones durante su ministerio, que Cristo declara que Él es de origen divino. Noten capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está hablando así de sí mismo. Juan capítulo 7.
Versículo 28. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo, dice, le conozco, porque de él procedo y él me envió. Capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y unos capítulos más tarde, en Juan capítulo 16, versículo 28, Jesús declara sin ninguna ambigüedad, dice: salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Varias veces Jesús declara su origen divino. Ninguna otra persona podía pronunciar tales palabras. Ningún hombre podía decir lo que Jesús dijo, porque su procedencia no era terrenal, era celestial. Jesús no comenzó a existir en Belén, porque antes de Belén ya era el eterno yo soy. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Es decir, el pesebre marcó su encarnación, pero no su origen. Su origen es divino. Él es el verbo que estaba con Dios en el principio, Juan 1:1, y que era Dios. Tercero, si volvemos al capítulo 13, versículo 3, Jesús no solo sabía que todas las cosas le habían sido puestas en sus manos, no solo sabía que había salido de Dios, sino que además nuestro Señor sabía que iba a Dios, es decir, volvía al Padre. Jesús no tenía dudas al respecto. Había venido en obediencia al Padre para cumplir su voluntad y Él estaba seguro de que regresaría al Padre para compartir con esa misma gloria que Él había tenido con Él antes de la fundación del mundo. Juan 17, versículo 4 y 5. Entonces Cristo era consciente de que la cruz, a pesar de que era el único camino viable, la cruz no era su derrota, sino que era ¿qué? El medio para ser exaltado de nuevo, para ser recibido de nuevo en gloria. La muerte no marcaría el fin, sino que sería el inicio de su victoria sobre todas las cosas. Y sin embargo, sabiendo todo esto, siendo plenamente consciente de dónde venía, hacia dónde iba, y que tenía y controlaba todas las cosas, decidió levantarse aquella noche y servir a sus discípulos una vez más. ¡Qué maravilla la actitud de Cristo! Imagínense, con todo el poder a su disposición, Él podría haber derrotado al diablo en un instante. Todas las cosas les habían sido entregadas en sus manos. Él podría, de hecho, haber desvanecido a Judas con una sola palabra. Y Él podría haber ordenado legiones de ángeles para que viniesen a su rescate, para evadir la traición, la injusticia y la crucifixión. Pero el texto nos enseña que Jesús no lo hizo. No lo hizo. En lugar de Él ejercer su soberanía absoluta para juicio, Él decide ponerse a servir aquella noche, en la hora más oscura de su vida, pudiendo Él refugiarse en quién era, en su prerrogativa eterna de gloria. Él se reviste de humildad, se rebaja. Y aquí, hermanos, se revela la grandeza del obrar de nuestro Señor. Jesús no sirvió a pesar de su soberanía, Él sirvió a causa de su soberanía. Todas las cosas le pertenecían. Su procedencia celestial no hizo en Él, no causó en Él altivez, arrogancia, miren quién soy, sino todo lo contrario. Él se humilla, Él se hace accesible a los suyos. Y Él se pone a lavar los pies
de sus discípulos, sabiendo que en poco tiempo sería exaltado a la diestra del Padre. ¡Qué contraste el de Cristo con nosotros! Porque nosotros a menudo evitamos servir por lo poco que sabemos. O peor aún, muchas veces nosotros usamos lo que sabemos, usamos el conocimiento como excusa para no hacer lo que nadie quiere hacer. Hay necesidad y nos excusamos porque no queremos descender de nuestra posición, de nuestro estatus, de quiénes somos. Pero Cristo no actuó así. Su conocimiento no lo alejó de la toalla, sino que lo acercó a la toalla. Su grandeza se expresó en su humildad. Y te pregunto esta mañana, ¿qué tipo de conocimiento tienes tú? ¿Uno que te eleva por encima de los demás? ¿O uno que te inclina para servir? Piensa en este momento, ¿qué tipo de conocimiento tienes tú? Porque todo conocimiento que te aleja de la toalla no es digno del maestro que la tomó. Porque cuanto tú más conoces a Cristo, más te pareces a Él. Y cuando más te pareces a Él, ¿sabes qué sucede? Sirves. Porque eres como tu maestro. Porque sigues a tu Señor. Ahora, después de haber visto lo que nuestro Señor sabía en el aposento alto, su inminente hora de sufrimiento y su soberanía sobre todas las cosas, el texto nos conduce ahora a la motivación que lo llevó a Cristo a despojarse en aquel momento y servir a los suyos. Juan no solo nos invita a mirar el conocimiento de Cristo, sino también la compasión. Y este es el segundo elemento del pasaje. Vimos el conocimiento que tenía Cristo y ahora enfoquémonos en la compasión que tuvo Cristo. Noten en la otra mitad del versículo 1. Dice así: como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos. Esa frase al principio en realidad es una sola palabra en griego y tiene un valor causal, es decir, otra manera de traducir este versículo sería la siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, aunque Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, porque había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, su acción, su servicio, fluye de un amor que él ya tenía por los suyos. Juan no presenta aquí el lavamiento de los pies como que si fuera un deber impuesto sobre Cristo, algo que él no quería hacer, sino que presenta aquí el lavamiento de los pies como la manifestación visible de un amor que Cristo ya tenía desde antes. ¿Desde cuánto antes? Desde la eternidad. Porque los había amado desde la eternidad, decidió amarlos una vez más aquella noche, antes de entregar su vida en rescate por ellos. Ahora, además está a decir que este no es cualquier tipo de amor. Esto era más que una simple emoción, era más que una simple simpatía por estos hombres tercos. No. Esto habla, y este versículo habla de una determinación santa de su voluntad, una entrega deliberada de sí mismo por el bien eterno de los suyos. Unos capítulos antes, en Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y qué hago? Y pongo mi vida por las ovejas. De eso se trata el amor. De una entrega deliberada por el bien de los suyos. Por eso me ama el Padre, dice el versículo 17, porque yo pongo mi vida.
Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y este fue el mandamiento que recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida por los suyos. O sea, lo que vemos aquella noche en el aposento alto no es que Jesús en ese instante se sintió conmovido porque alguien no había lavado los pies. No. Jesús aquella noche amó porque así lo había determinado desde la eternidad pasada. Así se había propuesto amar Jesús. Su amor fue un acto de propósito que se mueve por una convicción. Y por esta razón, porque es una convicción profunda de Jesús el amar, en la víspera, a 24 horas de la cruz, noten que el amor de Cristo por los suyos no se apaga, sino que se intensifica. Uno podría pensar en esa noche, tal vez yo pensaría de esa manera, estoy a punto de ser sacrificado. Los míos están peleando por quién va a ocupar el mayor rol en el reino de los cielos. Elijamos otros 12. Comencemos de nuevo. Pero eso es un amor movido por emoción, por sentimiento, que reacciona a las circunstancias de la vida. Jesús estaba amando con un propósito eterno. Era una decisión de su voluntad de amar a los suyos. Y esto se vuelve mucho más evidente cuando nosotros consideramos el objeto del amor de Cristo. Noten en sus Biblias. Porque había amado ¿a quiénes? A los suyos, dice el versículo 1. Es decir, noten que aquí no se trata de un amor genérico. No se trata de un amor general por el mundo, no dice porque había amado al mundo, sino que acá se trata de un amor particular, de un amor personal por aquellos que el Padre mismo le había dado a Cristo. Los discípulos eran suyos porque Él así lo había elegido, pero aunque eran suyos no eran perfectos. Estos hombres eran hombres débiles, eran hombres tercos, eran hombres que estaban propensos a buscar los mayores lugares, el orgullo, el estatus. Pedro, el más impulsivo de todos, lo negaría 3 veces. Incluso después de jurar que nunca lo haría. Tomás dudaría de su resurrección hasta ver las heridas en las manos de Cristo. Y varios de ellos eventualmente volverían a su antigua vocación de pescadores. Es decir, su amor por Cristo sería inconstante, pero el de Cristo por ellos sería inquebrantable. Inquebrantable. A pesar de que Cristo sabía todo esto, los amó. Los amó no porque ellos eran fieles, sino porque Él era fiel. Él se había determinado a hacerlo. Los amó a ellos sabiendo que en unas horas lo dejarían solo. Los amó no porque eran dignos ni los mejores, sino porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. Y mientras ellos, dice Lucas capítulo 22, mientras ellos esa misma noche estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos, Jesús pensaba en ellos. Ellos pensaban en ellos mismos, Él pensaba en sus discípulos. Y no es cierto que cuando la muerte se aproxima, cuando estamos pronto a morir, lo que está cerca del corazón sale. Algunos, cuando saben que su hora está por llegar, cuando están tendidos en la cama, se aferran a sus bienes. Y con eso expresan lo que estaba ahí, en su corazón. Otros, en la cama, piensan en sí mismos, no piensan en nadie más. Pero Cristo, a pocas horas de ser sacrificado, al sentir la cercanía de la cruz, el peso de la ira de Dios,
Él reveló esa noche lo que dominaba su corazón. ¿Y saben qué es lo que dominaba su corazón? Amor por los suyos. Increíble. Amor por los suyos. Quiso que su compasión fuera uno de los últimos recuerdos que estos hombres tuvieran de Él antes de quedarse en este mundo sin su presencia visible. Pronto, estos hombres, sus discípulos, tendrían que enfrentar un mundo lleno de aflicciones. Tendrían que enfrentar un mundo lleno de rechazo. Y su amor fue lo último que Él quiso mostrarles. Y el servicio fue el medio perfecto para hacerlo. Fue el medio perfecto para recordarles cuánto los amaba. ¿Y qué mejor forma de hacerlo, piensen conmigo, que lavando los pies? ¿Qué mejor forma de mostrar amor por otro que lavando los pies? Ese acto humilde fue la ilustración de lo que Juan declara al final del versículo 1. Porque los había amado, o porque había amado a los que estaban en el mundo, los amó hasta ¿el qué? Hasta el fin. Hasta el fin. Y con estas palabras, el apóstol resume, describe el carácter del amor de Cristo, la constancia del amor de Cristo. El término que está ahí literalmente se refiere al final, a la consumación de un proceso. Es decir, esa frase al final, los amó hasta el fin, puede entenderse de manera temporal, es decir, los amó hasta el último momento de su vida porque estaba pronto a su muerte, o también se puede entender de una manera cualitativa, es decir, Cristo los amó hasta el grado más pleno del amor, hasta lo máximo. Los amó con un amor desbordante. De hecho, en algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, al margen aparece la siguiente traducción alternativa. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo, con un amor máximo, desbordante. Y lo cierto es que ambas ideas se complementan, la temporal con la cualitativa. Cristo amó a los suyos hasta el final de su vida terrenal. ¿Y cómo los amó? Con el extremo de su amor. Con un amor desbordante. Con el amor más alto posible. Su amor no se vio comprometido por las circunstancias. El amor de Cristo no tiene límites. Su compasión por ellos no tiene condiciones, no tiene reservas. No es que, bueno, le lavo los pies, sí dame este pie, pero no te lavo el otro, ¿por qué no? No tiene reservas. Y claro, la demostración más grande de este amor se llevaría a cabo en 24 horas, en la cruz. Más adelante, en Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús mismo les dice a ellos, nadie tiene mayor amor que este. O sea, nadie ama de una manera más extrema que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y los suyos eran sus amigos. Los discípulos eran sus amigos y por ellos murió, exhibiendo así la medida más alta del amor redentivo. Pero antes de pasar por el Calvario, antes de subir a la cruz, Jesús descendió al suelo del aposento. Y antes de extender sus brazos en aquel madero, Él extendió sus manos para lavar los pies de sus 12 discípulos. El lavamiento de los pies, entonces, es una lección, una especie de parábola en vivo del amor que se anticipaba en la muerte del Gólgota. Era un anticipo de la humillación que iba a suceder en 24 horas. Y para entender el significado de lo que estaba ocurriendo esa noche, nosotros debemos recordar lo que el lavamiento de pies implicaba culturalmente hablando.
En el mundo antiguo, los caminos eran polvorientos y no habían zapatillas Nike, sino que habían sandalias, y esas sandalias no hacían un buen trabajo para cubrir todo el pie. Entonces apenas uno entraba a la casa, era la costumbre que había ahí en la entrada unas vasijas grandes, unas tinajas grandes de agua para que los sirvientes de la casa vengan y laven los pies de los invitados. De hecho, nosotros tenemos registro de esto en Lucas 7:44. Y esta es una costumbre antigua. De hecho, en Génesis 18 ya se hablaba del lavamiento de pies. Pero este trabajo, el de lavar los pies, era tan pero tan bajo que ni siquiera un judío libre lo quería hacer. Nosotros tenemos tradiciones rabínicas que dicen que no solo un esclavo libre jamás lo haría, un judío libre jamás lo haría, sino que un esclavo judío ni siquiera tenía que lavar los pies de otro judío. Es decir, el lavamiento de pies estaba reservado para esclavos gentiles. Y en el peor de los casos, o en su defecto, si no había un esclavo gentil, la mujer debía lavarle los pies a su marido o los hijos a sus padres. ¿Por qué? Era un servicio humillante, nadie lo quería hacer. ¿Se imaginan esos pies? No habían bicicletas, no tenían automóviles para moverse. Esos pies sudados que habían adquirido, tanto polvo. Era indigno esa obra. Particularmente para alguien que tenía un estatus. Por eso es que los discípulos no se ofrecieron a lavar los pies. Ninguno de ellos podía concebirse postrándose ante los pies de otro. ¿Por qué? Porque venían justamente peleando sobre quién iba a ser el primero en el reino de los cielos. Pero Jesús, ¿qué hace? El Señor eterno de gloria, se postra. El más digno de todos. Amó tanto a los suyos que se vistió de esclavo. Tomó el lugar que nadie más quiso ocupar. Y no me cabe duda a mí que todos ellos, los discípulos, hubieran estado dispuestos a lavar los pies de Jesús. Ese no era el problema. El problema no era quién iba a lavar los pies de Jesús. Hasta se habrían peleado por ser el primero en lavarle los pies a su maestro, pero lavar los pies del otro, el de Pedro, el de Juan, jamás. Quizás los únicos pies que compitieron con los de Jesús, ¿sabe quiénes fueron? Los pies de Judas. No me cabe ninguna duda de que después los discípulos, al enterarse de la traición de Judas, más de uno hubiese querido lavar los pies de Judas, pero con agua hirviendo. Hubiesen querido lastimar esos pies. Pero aquí la grandeza del amor de Cristo radica en que no solo perseveró hasta el final de su vida amando una y otra vez a sus discípulos tercos y orgullosos, sino que Cristo descendió hasta el fondo, hasta lo más bajo, hasta vestirse de siervo, hasta vestirse de esclavo. Lavó los pies incluso de aquel que lo traicionaría. Sirvió a aquellos a quien en breve lo iban a abandonar solo. Y mostró una gracia innombrable a quienes se mostrarían ingratos y correrían por sus vidas. Cristo amó hasta el extremo de su divinidad. Amó hasta el límite de la humillación humana posible. ¿Qué excusa entonces? ¿Qué excusa puede tener un creyente que se niega a servir cuando su maestro se inclinó para lavar los pies de sus discípulos?
Ninguna. Ninguna. No hay justificación que valga delante de Cristo. Ah, no, pero Lucas, tú no sabes lo que me hizo aquel hermanito. No, no lo sé. Pero sé lo que Judas hizo. Le hizo a Jesús y sin embargo le lavó los pies. Sé lo que Pedro le hizo a Jesús y sin embargo le lavó los pies. No dejó que el bien sea vencido por el mal. Lavó el pie de los discípulos. Y esto creo que es una enseñanza que debemos recordar. El servicio cristiano no comienza con una toalla en mano, sino que comienza con amor en el corazón. Tiene que comenzar con amor. Si no comienza con amor, es mero espectáculo. Es hipocresía. Yo estoy sirviendo para que después me den la palmadita en la espalda, para obtener reconocimiento. El verdadero servicio no empieza con la toalla. Empieza con un corazón compasivo. Y si ese amor es real en nosotros, si el amor de Dios ha sido demostrado en nuestros corazones, entonces ese amor no puede quedarse de pie. Ese amor se arrodilla, porque el que más alto ha sido amado es el que más bajo debe estarse dispuesto a llegar. Cristo lo hizo así, y nosotros como sus seguidores debemos hacerlo también. No hay excusa que valga delante de Cristo para no servir. Y finalmente, noten, llegamos al tercer y último elemento del pasaje. Después de haber contemplado el conocimiento de Cristo, después de haber visto la compasión de Cristo por los suyos, Juan ahora nos invita a evaluar la conducta. Vimos el conocimiento, la compasión. Tercer punto, la conducta de Cristo. Porque el versículo 4 de Juan 13 toma un giro completamente inesperado. Noten lo que comienza diciendo. Dice que nuestro Señor se levantó de la cena. Detengámonos ahí por un momento. Porque si uno de nosotros tuviera que completar el pensamiento basándose en el versículo anterior, es decir, sabiendo Jesús, dice el versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, uno jamás imaginaría lo que viene a continuación en el versículo 4. Tal vez si yo tendría que terminar la historia, pusiese algo así. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que era el dueño del universo, que del Padre había venido y al Padre volvía, ¿qué hizo Jesús? Se transfiguró delante de sus discípulos. Y su ropa resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como sucede en Mateo 17. Pero eso no es lo que vemos. Lo que sucede aquí es que con pleno conocimiento de su soberanía absoluta y como una expresión tangible, visible de esa compasión por aquellos que el Padre le había dado, el versículo 4 dice que el Hijo de Dios se humilla, se quita el manto, se dirige a ese rincón de la habitación donde estaban esas grandes vasijas de agua y tomando un lebrillo, una especie de palangana, él se envuelve con esa toalla del criado y comienza a lavar los pies de los discípulos. Dice, se levantó, se quitó su manto, toma una toalla, se la ciñe y luego comienza a lavar y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, lo asombroso de esta escena no es solo lo que Cristo hace, sino cómo lo hace. Noten que Juan nos da paso por paso de lo que sucedió en aquel momento. Él podría haber dicho, se levantó de la cena y lavó los pies, punto. Pero sin embargo, Juan selecciona cuidadosamente cada verbo y nos deja ver a través de sus ojos lo que sucedió en cámara lenta aquella noche. Cada acción está cargada de significado. Cada gesto es una prédica en sí misma.
Cristo acá no está improvisando. Cristo acá no está reaccionando emocionalmente, porque si fuera a reaccionar emocionalmente, se hubiese levantado y se hubiese ido. Se hubiese ido. No, Él está enseñando con su ejemplo. Y podemos imaginar, ¿no?, el momento. Ellos peleando quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, y de repente Jesús se levanta. Y el único sonido que se escucha es el del agua virtiendo en el lebrillo. Todos ellos estaban comiendo. Y el único sonido que los interrumpe es el agua. Jesús no habla, no predica, no los exhorta, sin pronunciar un solo verbo. Es la conducta de Cristo la que confronta la arrogancia de sus discípulos. Corta como un cuchillo en el corazón de sus discípulos y los despierta a la realidad de su necedad. Estaban comiendo y dice el versículo 4 que Jesús se levantó. Noten que nadie lo obligó a Jesús. No tenía que cumplir horas de servicio. Nadie lo empujó a Jesús, sino que Jesús lo hizo voluntariamente, porque quiso hacerlo. Déjenme recordarles que esta no es la conducta típica de un hombre que está hambriento. Un hombre que ha caminado varias millas durante el día, que ha trabajado, no deja su lugar en la mesa, su plato servido, para ir a servir a los demás. Esto no es lo típico, no es lo común, pero eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor, porque cuando el amor gobierna el corazón del hombre, el yo cede su lugar a otro. El yo cede su lugar, y cuando el servicio domina mi voluntad, mi comodidad personal deja de ser prioridad, deja de ser lo primero en lo que pienso. Pienso en el otro, de eso se trata el amor, de eso se trata el servicio. Los discípulos estaban sentados, o acostados, mejor dicho, en aquella época, reclinados, probablemente sobre su brazo izquierdo, discutiendo quién sería el mayor. Y Jesús, en cambio, dice el versículo 4, que se levanta voluntariamente, y no solo se levanta, sino que hace ¿qué? Se quita su manto. Y esa palabra manto en el original está en plural. Está en plural. Lo que sugiere que Cristo se despojó no solo de su capa exterior, sino también de su túnica interior y, por supuesto, de su cinturón. Todo lo que normalmente cubría a un hombre libre, a un hombre honorable, a un hombre digno. Noten que el gesto es fuerte. Lo que está haciendo Jesús es predicar con su conducta, con su comportamiento. Cristo no es que solamente agarró y se arremangó las mangas de sus vestiduras. No. Jesús en aquel momento se despojó hasta quedar con lo mínimo. Con lo mínimo. Como lo haría un esclavo antes de realizar una tarea tan desagradante. Y luego dice que no solo se levantó, se quitó su manto, sino que tomando una toalla, un paño de lino, se la ciñó. Fin del versículo 4. Se la ciñó. Y este detalle no puede pasarse por alto. Noten que Jesús no le pidió a nadie que le trajese una toalla. Podía, claro. Todas las cosas les habían sido entregadas en sus manos. Él no le pidió a nadie que le trajera una toalla. Él no delegó el acto en sí a uno de sus discípulos. Él no dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero en otro momento. No programó el servicio para otro momento. Él mismo actuó como siervo cuando en realidad él era el Señor de gloria encarnado.
Noten lo que tenemos acá, hermanos, por si no lo entienden. Acá tenemos al creador del universo vistiéndose de criado, de esclavo, de lo más bajo posible. ¡Qué imagen tan gloriosa! Permítanme recordarles que esta escena no ocurre en el relato del Evangelio que presenta a Jesús como siervo, es decir, Marcos. Esto no sucede en Marcos. Esto sucede en el relato del Evangelio que presenta a Jesús como Dios, Juan. O sea, Juan quiere mostrarnos que aquel que era en el principio con Dios, ahora se rebaja, se reviste de humillación delante de sus discípulos. Ningún Dios pagano haría esto. Ninguno. Ningún líder terrenal se atrevería a tanto. Y sin embargo, el Dios único y verdadero se rebajó para mostrar cuán alto puede llegar el amor que desciende para servir. Grandioso, extraordinario, maravilloso. Ese es el amor de Cristo. Y lo más increíble de todo, ¿saben qué es? Es que Cristo jamás dejó de ser Dios al lavar los pies de sus discípulos. Piensen en eso por un momento. Jamás dejó de ser Dios. Ni por un instante Él abdicó, se quitó su divinidad. Porque, escuchen, si Él se hubiese despojado de su deidad, el lavamiento de los pies habría sido un acto verdaderamente humilde, claro que sí, pero no hubiese sido más que el servicio de un hombre hacia otro hombre, o de un buen hombre hacia otros que son menos afortunados. Pero en cambio lo que tenemos acá es el servicio de Dios, del Dios eterno, del Dios santo, del Dios perfecto, a hombres caídos, y no solo a hombres, sino a hombres pecadores. La majestad inclinándose a la miseria. Tenía todas las cosas en sus manos y pronto sabría que regresaría a la diestra del Padre, pero en lugar de ese momento de reclamar honra, adoración y gloria de sus discípulos, dice el texto que pone agua en un lebrillo. En vez de rodearse de privilegios, se reviste de abnegación. Porque, hermanos, esto es importante. Jesús entendía que la esencia de una persona no se disminuye cuando con su conducta Él promueve la gloria de Dios y el bien de los suyos. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. La esencia de una persona no se disminuye, no se hace menos cuando sirve. Es posible, dice Jesús, es posible rebajarse, es posible humillarse sin perder la dignidad. Porque seamos francos, hoy muchos en la iglesia confunden la dignidad con vanidad. Confunden el servicio con inferioridad. No voy a hacer eso porque si lo hago, soy menos que. Entonces algunos se aferran a los derechos que tienen en vez de estar de rodillas sirviendo a sus hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Un miembro del coro no recibe el solo que deseaba, ¿y qué hace esa persona? Se desanima y deja de involucrarse en la iglesia. Un líder de un grupo pequeño que tal vez no es mencionado en una reunión pública, se ofende y deja de servir. Una mujer que ha trabajado por años y servido en la cocina, pero que un solo día no fue felicitada, ¿qué hace? Se aparta diciendo que no la valoran. ¿Y qué es lo que revela esto al final del día? Que en el fondo no servían por amor, servían por reconocimiento. Servían porque estaban buscando el aplauso. Que pongan el nombre de ellos en un cuadrito en la iglesia. Mejor aún si viene con foto.
Cuando estemos tentados, porque vendrá, créanme, cuando estemos tentados a pensar en nuestra reputación, cuando estemos tentados a pensar en nuestro estatus, miremos a nuestro Señor. Ceñido, con un paño de lino sobre su hombro, inclinado sobre un lebrillo, con las manos mojadas, lavando los pies de sus discípulos, con un corazón lleno de compasión. Su ejemplo en el aposento alto todavía sigue resonando hasta el día de hoy. Y su ejemplo es tan humillante que no permite que nosotros nos excusemos de ninguna tarea porque la suya fue la más baja de todas. No tenemos excusa para decir, no quiero hacer eso. Él hizo la más baja de todas. Y esto se hace evidente a continuación. Noten que Jesús añade de que después de que puso agua en un lebrillo, Jesús comenzó, versículo 5, a lavar los pies de los discípulos. Y ese verbo lavar era el término común para esa tarea doméstica. El término lavar significa lavar, no es una palabra teológica, no es una palabra elevada, es el lenguaje ¿de qué? Del ordinario. Empezó a hacer Jesús lo ordinario, lo despreciado, lo que nadie más quería hacer. Por eso, inmediatamente, en el pasaje, ¿quién habla? El más atrevido de todos, Pedro. ¿Qué dice versículo 6? Entonces, noten la conexión con lo que estaba pasando, vino a Simón Pedro, y no sabemos el orden por el cual Jesús lavó los pies de los discípulos. Algunos estiman que lavó primero los pies de Judas, pero la verdad es que no sabemos el orden. Pero viene a Simón Pedro y pronto le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y es enfático en el texto original, tú a mí. ¿Por qué? Porque Pedro entendía lo ordinario, lo bajo de la tarea. Entonces Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y uno tal vez pensaría que Pedro dice, bueno, voy a confiar en Cristo y Él sabe más que yo, lávame los pies. Pero ¿qué dice Jesús? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Una negación enfática en el original. Jamás me lavarás los pies. Jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces, ¿qué dice Pedro? Bueno, no me laves, báñame. Bautízame, le dijo en ese momento. Fue de un extremo al otro. Pero noten que la reacción de Pedro sería la reacción de cualquiera de nosotros. Si estuviésemos en esa cultura, en ese momento y en ese lugar, con Cristo como nuestro Señor, sabiendo lo bajo que era lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. No me laves los pies, Jesús. ¿Tú a mí? No. No era una tarea honrosa. Y mucho menos digna para un maestro de su talla. De hecho, nosotros tenemos registro de que en una ocasión la madre de un rabino llamado Ismael quiso lavarle los pies y como él se negó, porque era degradante lo que la madre quería hacer, ¿saben qué hicieron? Los dos fueron a corte. La mamá llevó al hijo a la corte porque era una tarea degradante. Así estaba demarcado este gesto socialmente, era humillante, era degradante, era bajo, pero bajo o no, fue exactamente lo que Cristo decidió hacer. Él lo quiso hacer porque amaba a los suyos con toda la medida del amor posible, hasta el extremo de su divinidad. Y esto explica el final del versículo 5. Noten, hasta el final los amó. Una vez lavados los pies, ¿cómo termina el versículo 5? Jesús prosiguió a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y hermanos, este no es un detalle menor. Otra vez les digo, Juan podría haber dicho, se levantó y lavó. Pero Juan nos da todos estos detalles y con cada acción Cristo está enseñando. ¿Y qué es lo que nos enseña Cristo acá? Que Cristo termina lo que comienza.
Por eso dice que los amó hasta el final. No es que dejó la tarea a medias. Lavó a uno y después dijo, bueno, ya saben lo que quiero hacer, ahora venga el próximo y termine. No. Él cumplió con todo. Él se preparó el agua, Él lavó la suciedad y Él secó los pies de sus discípulos. Y ese es el corazón del siervo verdadero, que termina lo que comienza. Y aquí es donde esta imagen nos confronta. Porque si hay algo que abunda en la iglesia hoy, ¿qué es? Falta de compromiso. Falta de compromiso para terminar lo que uno comienza. Se promete ayuda, pero después se desaparece. Se desaparece. Se toma un cargo para luego abandonarlo. Se alista uno para servir en un ministerio para a las pocas semanas desaparecer. ¿Cuánto necesitamos mirar de nuevo a Cristo? Al Cristo del aposento alto, que no solo lavó hasta la última impureza de los pies de sus discípulos, sino que secó hasta la última gota de esos pies, terminando así lo que había comenzado, porque había amado a los suyos hasta el final. Hermanos, para el que ha sido amado por Dios, la verdad es que no hay forma de mirar esta escena, a este relato de Juan 13, y permanecer indiferente. Para aquel que tiene el amor de Cristo en su corazón, uno no puede permanecer igual que como entró, al ver esta escena. Porque si hay algo que nos enseña esta escena, es que el servicio no es una opción secundaria para el cristiano, es su esencia. El servicio es uno de los distintivos del cristianismo. Es lo que nos separa de las demás religiones. Y frente hoy al ejemplo de Jesús, nosotros tenemos que tomar una decisión. Hoy, frente al Jesús en el aposento alto, debemos decidir qué hacer con el lebrillo. Porque Pilato tomó uno para lavarse las manos. Se desentendió del Salvador. Se excusó de sus responsabilidades. Jesús, en cambio, tomó un lebrillo para acercarse a los suyos y humillarse hasta lo sumo. Y la pregunta que te hago a ti esta mañana es, ¿con cuál de los dos te pareces más? ¿Con Pilato o con Jesús? ¿Estás usando el lebrillo para servir como Cristo sirvió, abnegadamente, sacrificialmente en la iglesia, o usas el lebrillo para excusarte de tus responsabilidades en la casa del Señor? No hay una tercera opción. O se sirve o no se sirve. Y este pasaje nos enseña que no se puede servir con las manos limpias y con un corazón vacío. Fuimos salvados para servir. Y a eso nos llama el Señor que se inclinó. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias porque ante esta imagen conmovedora de Jesús en el aposento alto, a pocas horas de ser crucificado, tú nos confrontas hoy con la falta de servicio que muchas veces tenemos en nuestro corazón. No en nuestras manos, porque hay muchos que hacen, pero que hacen con malas motivaciones, para ser vistos de los hombres. Oh Señor, falta servicio, no porque falte trabajo con las manos, sino porque hay corazones
que todavía no son conmovidos con la gracia de aquel momento de lo sucedido en el aposento alto. Y hay hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia maravillosa de Cristo hace años, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que aparentan tener una membresía intachable por años. Pero que se han olvidado de servir como Cristo sirvió. Porque ya no lo ven con la grandeza y con la manera con lo que lo veían antes. Hoy prefieren resguardar su estatus, su reputación, sus derechos, que servir a sus hermanos. Señor, quebranta nuestro corazón con el ejemplo de Jesús. Utiliza tu Santo Espíritu, oh Dios, para que nos mueva a amar no solo con las manos, sino con el corazón. Que podamos salir de donde estamos parados e inclinarnos a servir a otros, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Señor, esa es nuestra oración. Que produzcas en Iglesia Bíblica Berea siervos para tu gloria. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.